Hace unos 5 años, fui a un parque de diversiones con unas amigas. Era verano y todas estábamos en la prepa. Una amiga acababa de sacar su licencia, y éramos 5 las que íbamos con ella al parque, que quedaba como a 1 hora de distancia. No soy muy fanática de los parques de diversiones, pero me alegró acompañar a mis amigas. Después de llegar, entramos al parque, que era muy parecido a Six Flags. No recuerdo el nombre, y nunca había estado allí antes. Empezamos a recorrer el enorme parque. Había atracciones por todas partes, como montañas rusas y ruedas de la fortuna. También tenían juegos y muchos lugares para comer. Nos separamos a los pocos minutos de llegar. Yo no tenía ganas de subir a las atracciones. Al principio, caminé por el parque con Ángela, una de mis mejores amigas. Las demás se subieron a alguna atracción. Charlábamos mientras caminábamos. Como 1 hora después de llegar, nos encontramos con una de nuestras amigas de la que nos habíamos separado. Intentó convencernos de que nos subiéramos a una montaña rusa con ellas. Las dos dijimos que no, pero insistió y al final Ángela aceptó. Yo seguía firme en mi negativa y decidí ir a ver a qué montaña rusa se iban a subir. Caminamos hacia la montaña rusa y me quedé junto a la baranda, viéndola subir. El parque ese día estaba algo concurrido, pero nada exagerado. Mientras la atracción arrancaba, miré alrededor de esa zona del parque. Había algunas otras personas de pie y unos bancos donde la gente estaba sentada. Fue entonces cuando vi a un tipo sentado en uno de los bancos, mirándome fijamente. Era un hombre que parecía mucho mayor que yo, algo corpulento y con lentes. No le di importancia hasta que volví a mirar, y seguía mirándome fijamente. Me pareció un poco raro, así que me alejé. Iba a seguir caminando por el parque como antes, solo que ahora estaba sola en lugar de estar con mi amiga Ángela. Caminé sola por el parque durante unos 15 minutos hasta que miré hacia atrás. Vi al tipo que me había estado mirando. Ahora caminaba un poco más atrás, a unos 10 metros, y cuando lo vi, me di cuenta de que me estaba mirando de nuevo. Seguí caminando por el parque y finalmente volví con mis amigas. Volví a ver al hombre cuando me reuní con ellas, y aunque me asustó un poco que el tipo pareciera estar siguiéndome, me sentí mejor. Compramos algo de comer y nos sentamos en una mesa de picnic. Estábamos hablando, pero me di cuenta de que el hombre estaba sentado en otra mesa cerca. Les conté a mis amigas sobre él. Todas coincidimos en que el tipo parecía raro, pero ninguna estaba demasiado preocupada. Durante el resto del tiempo en el parque, caminamos y jugamos a algunos de los juegos de feria y de arcade que tenían. No vi al tipo durante mucho tiempo. Probablemente fueron varias horas, pero entré en una especie de tienda de regalos que tenían. Mientras miraba, volví a ver al hombre. Estaba con Ángela y se lo señalé. Ahora sí estábamos preocupadas. Claro, era bastante extraño antes, pero esto ya llevaba horas. Salimos de la tienda de regalos y volvimos a buscar al resto de nuestras amigas. Ya estaba empezando a anochecer. Probablemente eran como las 5 o 6 de la tarde, y estábamos casi listas para irnos. Cuando estuvimos todas juntas, caminamos hacia la salida y nos dirigimos al enorme estacionamiento. Cuando casi llegábamos a nuestro coche, se me ocurrió mirar hacia atrás, solo para asegurarme. Entonces, volví a ver al hombre. Estaba bastante lejos, probablemente a casi 30 metros. Nos metimos en el coche. Todavía podía ver al hombre por la ventana. Mis amigas discutían sobre dónde comer, pero yo observaba al hombre entrar al estacionamiento. Caminaba rápido y lo vi llegar a un coche que no estaba muy lejos del nuestro. Esperaba que se fuera, pero cuando entró en el coche, se quedó allí sentado. Les conté a mis amigas sobre él, y de repente la conversación cambió. Todas estábamos realmente preocupadas de que el hombre intentara seguirnos en su coche. Lejos del concurrido parque de diversiones, podría ser una situación mucho más peligrosa, especialmente si intentaba seguirnos hasta nuestras casas. Nos quedamos sentadas esperando a que se fuera, pero no lo hizo. Después de unos 10 minutos, empezamos a pensar en ideas.
Consideramos la posibilidad de irnos a casa e intentar despistarlo o incluso llamar a la policía. Finalmente, acordamos que denunciaríamos al hombre a la seguridad del parque de diversiones. Salimos del coche y empezamos a caminar hacia la entrada. No le perdí de vista al coche del tipo, él permaneció dentro y no pude distinguir si nos estaba mirando o no. Cuando encontramos a un guardia de seguridad cerca de la entrada, le explicamos la situación. Después de hablar con el guardia durante unos 5 minutos, decidió ir al coche del hombre. Todos caminamos de vuelta al estacionamiento y mis amigas y yo nos dirigimos hacia nuestro coche. Íbamos a irnos a casa, pero esperamos primero para asegurarnos de que el hombre no nos siguiera. Antes de que pudiéramos irnos, vimos al guardia de seguridad acercarse al vehículo del hombre. Cuando el guardia se acercó a unos pocos metros del coche del hombre, este arrancó a toda velocidad. El hombre se alejó por la carretera. Esperamos un minuto y luego nos fuimos. Todas llegamos a casa, obviamente, no volvimos a ver al tipo después de eso. Sin embargo, creo que estaba claro que habría intentado seguirnos en su coche. No estoy segura de cuándo nos vio el hombre por primera vez, o cuando empezó a seguirnos. Parecía que me estaba siguiendo específicamente a mí, por lo de cuando estaba sola y él caminaba detrás de mí. Por suerte, esto fue hace años, y nunca volví a ver al hombre después de eso. Tampoco he vuelto a ese parque de diversiones. Esto pasó hace muchos años, cuando era niño. Creo que tenía unos 10 años, pero lo recuerdo bastante bien para el tiempo que ha pasado. Todo empezó cuando fui a Six Flags con mis padres y mi hermano. Six Flags es un parque de diversiones famoso, por si no lo conocen. Íbamos de vez en cuando durante el verano, y siempre la pasábamos bien. A mi hermano y a mí nos encantaba subirnos a las atracciones y competir en los carritos chocones. Esta vez, mi hermano y yo nos subimos a algunas atracciones, y yo quería subirme a una montaña rusa, pero él no. Él se fue a subir a otra cosa, y yo me subí a la montaña rusa solo. Era bastante larga y recorría una parte considerable del parque. La montaña rusa no era una atracción muy extrema, aparte de eso. No daba vueltas de cabeza ni nada por el estilo, y no era tan rápida. Sin embargo, era genial mirar alrededor y ver las diferentes áreas del parque mientras la recorría. Cuando llegué a un punto, la montaña rusa pasó junto a un hombre que estaba de pie observándola. Estaba en un sendero peatonal más tranquilo en un extremo del parque. Cuando la montaña rusa pasó junto al hombre, pareció saludarme con la mano. Me miraba directamente, y la expresión de su rostro era realmente extraña. Tenía una sonrisa escalofriante, como si intentara asustarme. Había otras personas en la montaña rusa, pero no muchas. Supuse que podría haber estado saludando a cualquiera, aunque parecía hacer contacto visual específicamente conmigo. Pasamos junto a él, y la montaña rusa dio un par de vueltas más. Cada vez que pasábamos, el hombre hacía lo mismo. Una vez, en lugar de saludarme, señaló. Me sentí un poco incómodo por esto. En retrospectiva, tal vez una explicación podría ser que solo estaba tratando de ser gracioso asustando a la gente mientras pasaban en la montaña rusa. Algunas personas lo tomarían como una broma divertida. Después de la montaña rusa, me bajé y me reuní con mis padres y mi hermano. Nos subimos a algunas atracciones más y jugamos algunos juegos. En un momento, mi hermano y yo nos subimos a los columpios. Esta es una atracción donde todos se abrochan a un columpio individual, y gira en un gran círculo. No va muy rápido, y esta era una de las atracciones más tranquilas y relajantes. Sin embargo, mientras estaba en ella, estábamos dando vueltas y era como la quinta vuelta más o menos, y vi al tipo de nuevo. Me miraba con una sonrisa espeluznante una vez más. Me miró durante unas 3 vueltas seguidas, y luego desapareció. No lo vi por ninguna parte, y me alegré de ello. Después, cuando me bajé, tampoco lo vi. Hicimos un par de cosas más en Six Flags antes de irnos. No volví a ver al tipo en el resto del día. Me pregunté quién era, pero lo olvidé bastante pronto.
Desearía que esa fuera la última vez que vi al tipo, pero lamentablemente, no lo fue. Fue el día después de haber ido a Six Flags, y era de noche. Me iba a la cama, y tenía mi propia habitación en la parte trasera de nuestra casa. Mi habitación estaba en el segundo piso, y la hora era probablemente alrededor de las 10 de la noche. Era verano, así que no tenía que acostarme tan temprano, pero tenía 10 años y todavía tenía una hora para dormir. Se suponía que debía estar durmiendo, pero no estaba tan cansado, así que estaba en la cama jugando con mi Nintendo DS. Todos los demás en la casa también se habían ido a la cama. Todo estaba muy tranquilo, y las luces de mi habitación estaban apagadas. Entonces, de repente, oí un ruido en mi ventana. No podía distinguir exactamente qué era, pero pensé que tal vez era un insecto volando hacia la ventana o algo así. Ni siquiera pestañeé hasta que sucedió de nuevo menos de 30 segundos después. Ahí fue cuando miré, pero no vi nada. Entonces oí el ruido una vez más. Parecía como si algo hubiera rebotado en mi ventana, pero no podía distinguir qué era. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, hacia el patio trasero. Ahí fue cuando vi al hombre de nuevo. Estaba sonriendo de una manera muy espeluznante una vez más y parado allí mismo en el patio trasero. No podía creer lo que veía. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. El hombre entonces me saludó con la mano y me hizo señas para que bajara. No había ninguna posibilidad de que lo hiciera. Salí corriendo de la habitación gritando. Por suerte, mis padres me oyeron y salieron de su habitación poco tiempo después. Cuando me preguntaron qué había pasado, recuerdo que solo dije que había un hombre en el patio trasero. Para cuando mis padres miraron por la ventana, dijeron que no vieron a nadie. El hombre debía haberse ido. Entonces les conté toda la historia de Six Flags y cómo el hombre estaba ahora en el patio trasero. Mis padres llamaron a la policía después de escuchar esto. Me dijeron que si algo así volvía a suceder, debía avisarles inmediatamente. Me siento tonto por no haberles avisado, pero supongo que no me pareció tan importante en ese momento. Quiero decir, solo era un tipo haciéndome una mueca espeluznante en una montaña rusa. Podría haber sido completamente aleatorio e inofensivo, pero supongo que no lo fue. Cuando la policía registró la zona, no pudieron encontrarlo. Sin embargo, encontraron algunas piedras pequeñas, básicamente guijarros, en el patio trasero, aproximadamente en el lugar donde lo vi parado. Las había recogido del jardín al borde de nuestra casa, y eso era lo que había estado usando para tirar a mi ventana. Después de esa noche, nunca volví a ver al hombre, y estoy muy contento de no haberlo hecho. Todavía no sé por qué hizo eso. También me da mucho miedo pensar que probablemente nos siguió a casa esa noche desde Six Flags. ¿De qué otra manera sabría dónde vivíamos? Solía trabajar en un parque de diversiones. Era un trabajo de verano durante la prepa y mi primer año de universidad. No me pagaban mucho, pero el trabajo no era muy difícil, y lo disfrutaba en general. Trabajaba en un pequeño puesto de comida que vendía cosas básicas, las típicas que encuentras en cualquier parque de diversiones o feria. El puesto estaba cerca del límite del parque, en un lugar bastante concurrido. Una noche, estaba trabajando como cualquier otra. Hubo mucha gente durante el día y las primeras horas de la noche. Estaba trabajando hasta tarde, hasta la hora del cierre. A veces era la única persona en el puesto, y me mantenía bastante ocupada todo el tiempo. Finalmente, las cosas se calmaron, y pude relajarme durante la última media hora. Al fin, el parque cerró, y era hora de cerrar el puesto. Solo quedaban algunos empleados por ahí. Apenas salí del puesto y comencé a caminar por el parque para irme, vi a alguien haciéndome señas. Parecía otro empleado. No lo conocía, había muchos empleados y siempre contrataban nuevos. Mientras me acercaba, me preguntó si podía ayudarlo con algo rapidísimo. Le dije que sí y seguí caminando hacia él.
El tipo tenía una caja grande en las manos y otra similar en el suelo junto a él. Me preguntó si podía llevársela a su camioneta. La caja era grande, y no sabía cuánto pesaba, pero estaba bastante segura de que podía levantarla. Me incliné y la levanté. No era tan pesada, solo voluminosa. El hombre me dijo que lo siguiera. Como mencioné, trabajaba en una zona en la esquina del parque. Había una reja que estaba abierta, usualmente cerrada durante el día. Rara vez había visto a alguien usar esa salida en particular. Llevaba a un pequeño camino secundario cerca de un bosque denso. Seguí al hombre con la caja voluminosa en mis manos, salimos del parque y nos dirigimos hacia el camino silencioso. El hombre dijo que su camioneta estaba justo allí. Caminamos por el sendero y casi habíamos llegado a la camioneta cuando escuché pasos detrás de mí. No le di mucha importancia en ese momento. Cuando llegué a la camioneta, el tipo me dijo, «Súbete». Pensé que se refería a meter la caja, pero me di cuenta de que quería que yo me subiera. Le pregunté por qué, pero entonces volví a oír los pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a otro tipo allí. Entonces el primer hombre comenzó a acercarse. Yo todavía sostenía la caja. Cuando el hombre se puso a un palmo de mí y el otro también se acercaba, empujé la caja contra el primero. No sé qué contenía, pero lo hizo retroceder un poco. El segundo casi me alcanza, pero corrí justo antes de que me agarrara. Salí corriendo por el camino silencioso. Al principio, los hombres empezaron a correr, pero luego se detuvieron y se subieron a la camioneta. Logré alejarme bastante, pero cuando vi que la camioneta empezaba a perseguirme, supe que me alcanzarían rápidamente. Entonces salí del camino y me metí en el bosque que estaba al lado. Vi las luces de los faros, y cuando llegaron a donde yo estaba, me agaché detrás de un árbol. Permanecí escondida mientras la camioneta se detenía. Cuando oí que abrían las puertas, me puse muy nerviosa. Estaba tirada en el suelo detrás de un árbol grande. Por suerte, el terreno se inclinaba ligeramente hacia abajo desde el camino, así que los hombres no tenían buena visibilidad. Contuve la respiración y esperé. Pareció una eternidad, pero después de unos 2 minutos, oí que las puertas se abrían y cerraban de nuevo, y luego oí a los hombres alejarse. Corrí de vuelta al parque. En cuanto pude, reporté todo a la policía y a la administración del parque. Hubo una investigación, pero los hombres no trabajaban en el parque, así que nadie sabía quiénes eran. La historia no termina ahí. Un par de semanas después, estaba trabajando de nuevo en mi puesto de comida, como de costumbre. Era tarde y las cosas se estaban calmando, aunque todavía había bastante gente. Miré a mi alrededor y vi a uno de los tipos de aquella noche. No lo podía creer. Lo miré fijamente, y estaba segura de que era él. Estaba sentado en un banco solo, mirando a su alrededor. Entonces me miró. En cuanto lo hizo, agarré mi teléfono para llamar a seguridad, pero para cuando marqué, el hombre ya se había levantado y se estaba alejando. Hubo otra búsqueda, pero se fue antes de que pudieran encontrarlo. Todavía no puedo creer que lo haya vuelto a ver. Por suerte, nunca más lo volví a ver después de eso. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.